Seguimos y a continuación estudiaremos los principales usos de los inventarios de emisiones y las etapas para la elaboración de estos inventarios. Iniciamos entonces internalizando que los inventarios de emisiones se emplean durante todo el proceso de planeación y la gestión de calidad del aire, a sabiendas de que la gestión de la calidad del aire comprende los aspectos relativos a la vigilancia de la reducción y el control de las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas. Este inventario puede ejecutarse con diferentes propósitos. Identificar posibles medidas para la reducción de emisiones a considerarse en los programas de gestión de calidad del aire, estimar la calidad del aire futura a través de modelación y datos sobre distribución espacial y temporal de las emisiones, determinar tendencias en los niveles de emisiones, determinar los efectos de las medidas de control en las tasas de emisiones de una región, apoyar el establecimiento de programas de intercambio de emisiones y dar a conocer el reporte de emisiones de las fuentes. Otro de los usos más importantes de los inventarios de emisiones es poder establecer variaciones horarias y temporales de estas emisiones. La mayoría de los estudios de modelación de la calidad del aire habrán de considerar variaciones temporales de emisiones a fin de reflejar las condiciones más críticas de la calidad del aire. Tal como lo plantea Paredes, los datos que contiene el inventario se emplean como puntos iniciales de referencia, también para entender los orígenes de las emisiones en el área. Este inventario proporciona una visión general de posibles causas del no cumplimiento de las normas de calidad del aire. A modo de síntesis, se puede resaltar lo especificado por el Departamento Ambiental de Nuevo México a través de su Oficina de Calidad del Aire. El inventario de emisiones se utiliza para desarrollar herramientas de planificación y realizar modelos de dispersión del aire. Esta información es fundamental para medir el progreso en la reducción de las emisiones y para proporcionar información para los proyectos de gestión de la calidad del aire. El inventario de emisiones también se utiliza para seguir las tendencias de la calidad del aire, proporcionar datos para el informe sobre la calidad del aire y correlacionar el crecimiento de la zona, la industria y las fuentes de contaminación. Además, el inventario juega un papel muy importante al proporcionar la información clave para los modelos de calidad del aire, incluyendo lo siguiente: tipos de fuentes, tipos de contaminantes, tasa de emisión, ubicación de las fuentes, altura de las chimeneas y otros puntos de emisiones y proyecciones futuras de emisiones. Minan Ambiente Colombia señala que este inventario de emisiones debe ser completo y preciso en la medida de las posibilidades técnicas disponibles y de acuerdo con los objetivos planteados. Estas dos características son importantes, ya que la información obtenida se convierte en la base para la determinación de estrategias de control y normas nacionales, entre otros. Cualquier error en ellas podría conllevar a resultados no deseados de las estrategias formuladas. Es por ello que el inventario de emisiones debe mejorar estas características en la medida en que se hace dinámico y se ajusta y complementa de forma periódica. Un inventario de emisiones atmosféricas es el resultado de la ejecución ordenada de acciones dirigidas a cumplir con criterios de calidad, coherencia, integridad, comparabilidad y representatividad de la estimación de emisiones generada por una o varias fuentes de interés. Pasemos ahora a discutir el propósito y las fases de planeación de un inventario de emisiones. El proceso de elaboración de un inventario de emisiones atmosféricas consta de 4 etapas: formulación, planificación, ejecución, evaluación y actualización. La formulación es la etapa en la cual se establecen las bases para el desarrollo del inventario de emisiones atmosféricas. Después de haberse definido el objetivo, el propósito y el alcance de un inventario de emisiones atmosféricas, se debe proceder a la planeación de su desarrollo.
Posteriormente, la ejecución es la etapa en la cual se desarrolla el inventario de emisiones atmosféricas de conformidad con lo estipulado en el plan de trabajo. Luego, se deberán considerar las actualizaciones necesarias a fin de generar información más precisa de los inventarios de emisiones existentes, pero tomando en cuenta las condiciones actuales del área de estudio y probablemente con un mayor nivel de detalle de la información disponible. Una vez concluido el ejercicio de estimación de emisiones del inventario de emisiones atmosféricas, se sugiere realizar la publicación oficial del inventario de estas emisiones y realizar jornadas de socialización del mismo con los diferentes actores de interés. Estudiamos a detalle cada etapa, iniciando por la formulación del inventario. El primer paso en la elaboración de un inventario de emisiones atmosféricas es identificar las necesidades y establecer el propósito del mismo. En este sentido, la Guía de Elaboración y Usos de Inventario de Emisiones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México señala que el tipo de información a considerarse, así como la mayor parte de las características de un inventario de emisiones, se definen en función de su propósito. En muchos casos, un inventario será desarrollado para alcanzar 2 o 3 propósitos principales. En este contexto, es fundamental que el propósito de un inventario de emisiones sea identificado explícitamente. Una definición explícita de los propósitos del inventario asegurará la congruencia necesaria a lo largo de su desarrollo. Existen muchos propósitos diferentes para el inventario que varían dependiendo de las necesidades y circunstancias específicas. Por ejemplo, el propósito de un inventario de emisiones de un establecimiento industrial difiere significativamente con respecto al de otro inventario de modelación regional a gran escala. El inventario para un establecimiento industrial puede entonces utilizarse para determinar el grado de cumplimiento con la normativa, mientras que el de modelación regional puede ser desarrollado para evaluar la calidad del aire en una zona con múltiples fuentes de emisiones. Algunos de los propósitos más comunes para el desarrollo de un inventario de emisiones son los siguientes. Generar información consolidada de emisiones para la construcción de reportes de emisiones nacionales, regionales, locales o institucionales. Generar información de emisiones para formular y evaluar estrategias enfocadas en la prevención y control de la contaminación del aire. Generar información de soporte para el diseño del sistema de vigilancia de calidad del aire y campañas de monitoreo de calidad del aire. Generar información de soporte para el diseño, implementación y seguimiento de mecanismos enfocados a la reducción de las emisiones de contaminantes al aire en actividades productivas y de servicio. Generar información de soporte para la modelación de la calidad del aire y generar información de soporte para la elaboración de estudios de diferente índole. En este sentido, esta guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas ha definido 6 grupos de inventarios de emisiones según su propósito. Así entonces se tienen inventario de emisiones atmosféricas para el reporte de emisiones, inventario de emisiones atmosféricas para la formulación y evaluación de estrategias, inventario de emisiones atmosféricas para el diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire, inventario de emisiones atmosféricas para la gestión ambiental corporativa, inventario de emisiones atmosféricas para modelación y el inventario de emisiones atmosféricas para investigación. Una vez establecido el propósito del inventario de emisiones atmosféricas, se debe definir el alcance del mismo, es decir, el conjunto de límites dentro de los cuales se va a llevar a cabo el inventario. Este incluye el lugar o espacio geográfico donde se va a desarrollar, es decir, el alcance espacial, la escala geográfica en la cual se reportarán los resultados que constituye la resolución espacial, el periodo de tiempo para el cual se va a realizar el inventario, que hace referencia al alcance temporal, y la escala temporal en la que se reportará la información que se denomina resolución temporal. Otros criterios importantes a definir dentro del alcance de un inventario de emisiones atmosféricas son los contaminantes atmosféricos a inventariar. A través de los inventarios de emisiones atmosféricas, entonces se puede generar información de las emisiones de cualquier sustancia de interés,
Sin embargo, su desarrollo se ha centrado en las sustancias con efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana, conocidos como contaminantes atmosféricos. Finalmente, el alcance de un inventario de emisiones atmosféricas debe incluir los tipos de fuentes a inventariar, para lo cual se debe contar con conocimientos generales de las fuentes existentes en el área de influencia del inventario de emisiones atmosféricas. Acá tendríamos entonces las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales provienen de emisiones biogénicas, emisiones de suelos y polvo. En el caso de las biogénicas, se tienen emisiones de cantidades significativas de hidrocarburo no metano a la atmósfera. En las emisiones de suelo, el óxido nitroso es producido naturalmente en los suelos como parte de los procesos de desnitrificación, mientras que el polvo puede contener materias biológicas, esporas, polen y bacterias. Este tipo de contaminación natural tiene su origen en fenómenos no vinculados con el hombre, como pueden ser volcanes, incendios forestales en época de sequía, el metano producto de la descomposición de grandes superficies de materia orgánica. Ahora bien, en las fuentes antropogénicas tenemos que las mismas provienen de actividades agrícolas y tecnológicas y a su vez estas fuentes se pueden clasificar desde el punto de vista espacial en fuentes puntuales o fijas, fuentes de área y fuentes móviles. Las fuentes puntuales o fijas hacen referencia a una instalación o equipo existente en lugar determinado, en forma temporal o permanente, que realiza actividades u operaciones que dan origen a la emisión de sustancias contaminantes del aire. Por su parte, las fuentes de área representan aquellas que son demasiado numerosas y dispersas como para poder ser incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes puntuales. Y cuando hablamos de fuentes móviles, hacemos referencia a los vehículos automotores o la instalación o equipos transportables en el cual se generan contaminantes del aire como consecuencia de los procesos u operaciones que estos realizan. Conforme a lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia presenta en su guía un ejemplo de alcance de un inventario de emisiones atmosféricas. El objetivo es cuantificar las emisiones de contaminantes al aire generados durante el año 2015 en Bucaramanga. Fíjense cómo en este objetivo ya se resaltan los alcances espaciales y temporales. El propósito sería la formulación y evaluación de estrategias enfocadas a la prevención y control de la contaminación del aire, lo que convertiría esto en un inventario de emisiones atmosféricas para la formulación y evaluación de estrategias. Y el alcance ya tendría las especificaciones de las resoluciones espaciales y temporales. Después de haberse definido el objetivo, el propósito y el alcance de un inventario de emisiones atmosféricas, se debe proceder a la planeación de su desarrollo. La elaboración de un plan de trabajo es un paso fundamental en el desarrollo de estos inventarios. Del diseño y cumplimiento del mismo depende que todos los actores involucrados se encuentren articulados y se eviten incidentes o inconvenientes que puedan afectar la calidad de los resultados, incrementar los tiempos de ejecución y generar posibles costos. El plan de trabajo para la elaboración de un inventario de emisiones debe contener como mínimo los siguientes aspectos: objeto y alcance del inventario de emisiones atmosféricas, metodología, recursos humanos, recursos técnicos, presupuesto y el cronograma de actividades y planeación logística. Ahora bien, ya definido el propósito del inventario y el plan de trabajo, la ejecución propiamente dicha del inventario se inicia con la definición de las características necesarias del inventario de emisiones. En los manuales del Programa de Inventarios de Emisiones de México se presentan 10 características que describirían la naturaleza fundamental del inventario, las cuales son: tipo de contaminantes, tipos de fuentes, año base, distribución temporal, distribución espacial, especiación, aseguramiento de calidad, manejo de datos, proyecciones y estimaciones de incertidumbre. Sin embargo, debemos tener presente que algunos inventarios pueden requerir el desarrollo de actividades para solo algunas de estas características.
mientras que otros pueden necesitarlas para todos. La mayor parte de estas características serán determinados por el propósito del inventario. Por lo tanto, será necesario tomar decisiones para definir cada una de las características sujetas a inventario. Una vez que se han establecido las características que se requieren, es necesario determinar las fuentes de datos relacionadas con las emisiones, así como seleccionar las técnicas y métodos más adecuados para estimar estas. Por lo general, estos dos pasos están interrelacionados. En algunos casos, la disponibilidad de los datos determinará qué métodos de estimación son factibles. Y en otros casos, una cierta técnica que se desee usar determinará el tipo de datos que debe recopilarse. Después de identificar las fuentes de datos y las metodologías de estimación, se deben recopilar los datos relevantes. Los datos relacionados con las emisiones incluyen factores de emisión, datos de muestreo en la fuente y parámetros de los modelos de factores de emisión. Es posible que algunos de los datos relacionados con las emisiones ya existan, mientras que otros necesiten desarrollarse para usarlos en un inventario específico. Por lo general, los datos de actividad incluyen información sobre las horas de operación, el consumo de combustible y otras medidas de la actividad de los procesos para fuentes identificadas. Debido a que tanto los datos relacionados con las emisiones como los datos de actividad son necesarios para estimar las emisiones, con frecuencia estos dos pasos se ejecutan de manera simultánea. Una vez que se han recopilado todos los datos necesarios, se hacen los cálculos de emisión específicos. Estos cálculos se realizan conforme a la técnica o metodología de estimación de emisiones seleccionada. En este punto debemos acotar que el factor de emisión es un valor que relaciona la cantidad de un compuesto que es emitido a la atmósfera y una unidad de actividad o del proceso. Normalmente se expresan como masa emitida del contaminante o parámetro dimensional del proceso involucrado. El factor de emisión, a su vez, se puede obtener ya sea por medición directa o a través de compilaciones u otros inventarios ya desarrollados. Después de que se han calculado las emisiones, de ser necesario, se aplica la modelación del inventario. Esta modelación puede incluir la distribución espacial y temporal, la resolución de las especies y las proyecciones de las emisiones. Los modelos de emisión están basados en ecuaciones empíricas desarrolladas para ciertos procesos y tipos de fuente. Estas ecuaciones en su mayoría son desarrolladas por computadoras de tal manera que un gran número de ecuaciones e interacciones pueden ser ejecutadas con facilidad. Los datos requeridos para los modelos de emisión variarán de acuerdo a la fuente, pero en la mayoría de los casos se necesita como mínimo un parámetro físico de la fuente de interés. Los modelos de emisión están diseñados para generar estimaciones más exactas que las obtenidas con un factor de emisión. Sin embargo, esta exactitud depende en gran parte de la calidad de los datos de entrada y los supuestos en que se basen. Por esta razón es importante, antes de decidir qué modelo de emisión utilizar, comparar las necesidades del modelo con los datos disponibles. En esta fase conviene destacar que el aseguramiento de la calidad no se incluye como una actividad o fase específica en la planeación debido a que es un elemento integral de todo el proceso de desarrollo de inventarios de emisiones. El aseguramiento de la calidad se debe hacer a lo largo de todo este proceso. En particular, se debe empezar con la recopilación de los datos relacionados con las emisiones y con los datos de actividad. Continuar durante los cálculos de emisiones y durante el proceso completo el modelado. Es por ello que este término se indica con múltiples marcas de AC en el esquema de planeación. Aclarado esto, después de que se ha terminado el inventario, es necesario examinarlo y evaluar la racionalidad y la incertidumbre de los resultados. En este punto, las comparaciones con las expectativas, con la experiencia previa y con los inventarios similares que se hayan hecho con anterioridad para otras regiones geográficas pueden ser valiosas.
Asimismo, al examinar la incertidumbre del inventario, se revelarán sus áreas de fortaleza, así como aquellas que pudieran ser el punto focal de futuras mejoras. Uno de los pasos finales del desarrollo de un inventario de emisiones es el almacenamiento electrónico del inventario y de los datos relacionados. Se debe mantener entonces la integridad del inventario de emisiones como la base para el desarrollo de inventarios en el futuro. Es por ello que en este almacenamiento se debe efectuar de manera ordenada mediante el uso de bases de datos con el fin de facilitar su posterior procesamiento. Dentro de los principales sistemas computacionales para la gestión de bases de datos se encuentran los programas Excel, Access y SQL de Microsoft, Numbers de Apple y FileMaker, entre otros. El último paso del desarrollo de un inventario de emisiones es la documentación de resultados. Además de los resultados reales del inventario, la documentación también debe incluir las metodologías, datos y suposiciones que se usaron en el proceso de desarrollo. En general, se debe proporcionar información suficiente que permita que otras partes interesadas reproduzcan y analicen los resultados. La documentación del inventario sirve como una referencia importante para los futuros inventarios. Hablemos ahora de la evaluación y actualización de un inventario de emisiones atmosféricas. La actualización de un inventario de emisiones atmosféricas se rige por las mismas etapas de formulación, planificación y ejecución descritas anteriormente. Sin embargo, las actividades a desarrollar dependerán de las variaciones del nuevo alcance del inventario con relación al inventario de emisiones disponible. En este sentido, para la actualización de un inventario de emisiones atmosféricas se debe desarrollar de forma adicional y posterior a la etapa de formulación, una etapa de evaluación de los inventarios de emisiones atmosféricas existentes. Las actualizaciones de los inventarios de emisiones atmosféricas normalmente buscan generar información más precisa de los inventarios de emisiones existentes, pero con las condiciones actuales del área de estudio y probablemente con un mayor nivel de detalle de la información disponible. Generalmente se cuenta con un alcance temporal diferente, pero se mantienen constantes los tipos de fuente, el alcance espacial, la resolución temporal, la resolución espacial y las sustancias a inventariar. Por ejemplo, un municipio cuenta ya con un inventario de emisiones con información del año 2012 y lo que se requiere es actualizarlo al año 2020. Expuesto lo anterior, debemos hacer énfasis en que en Venezuela disponemos del registro de actividades capaces de degradar el ambiente conocido como RACDA por su abreviación. En este registro se estipula la información que todo generador de emisiones de gases o partículas debe consignar al ente rector en materia ambiental, a objeto de obtener la autorización para la descarga de emisiones capaces de degradar el ambiente o de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Acá, el promotor del proyecto deberá especificar tipos y números de fuentes con su altura y su diámetro, especificar más a detalle las características de las emisiones, lo cual incluye características, composición, velocidad y temperatura de salida, flujo volumétrico, concentración y tasa de emisión. Y adicionalmente deberá dar información respecto a los equipos o sistemas usados para el control de la contaminación atmosférica. Se supone que para complementar este registro o establecer cuáles serían los contaminantes a inventariar o a registrar, debemos tener claros cuáles son las emisiones que genera el proceso o los procesos de la industria. Esta información debe estar contenida en los diagramas de proceso que se incluyeron en la memoria descriptiva del proyecto, que suponemos además fue desarrollada en el cuerpo del estudio de impacto ambiental y sociocultural como un requisito indispensable de control ambiental previo para la puesta en operación del proyecto en cuestión.
No obstante, cuando no se tiene una ingeniería detallada del proyecto, podemos acudir a las listas de verificación ya diseñadas para distintas categorías de fuentes de emisión de contaminantes. Estas guías han sido diseñadas por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, pero adoptados por distintos países a nivel mundial. Y como ven, señalan cuáles serían los gases esperados tanto por fuentes puntuales como por fuentes de área, para distintos procesos o industrias, incluyendo también los contaminantes por fuentes móviles. Consideren además que en Venezuela el título que le daremos a estas categorías de fuente viene establecido en el artículo 9 del decreto 638 de las normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica. Tengan presente, además, que los límites de emisión permitidos para distintos contaminantes se muestran en el artículo 10. Ya vistas las generalidades del inventario de emisiones, en la siguiente clase se presentarán las técnicas para la estimación de emisiones. Muchas gracias.